¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda nuevamente su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña la licenciada María Zarza Vargas, jueza familiar del Poder Judicial del Estado de México. Jueza, muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal, licenciado René? Buenas tardes. Un gusto saludarlo de nueva cuenta. La licenciada María Zarza. Perdón. Muchas gracias a usted. El tema que vamos a abordar con usted, jueza, es el procedimiento para la declaración de estado de interdicción. Le dejo el uso, creo va a utilizar algunas diapositivas, ¿verdad, jueza? Así es, licenciado. No sé si ya si ya aparezcan en pantalla. No aparecen, me comentan que no. ¿No aparecen? No. Le están compartiendo pantalla en este momento, jueza. Perfecto. A ver. No. Que al parecer no, me comenta el técnico que como le hizo hace un ratito, compartir pantalla. No es. Pero me tendría que salir. ¿Te tendría que salir? A ver. Ya, a ver, entonces. Es abajito, creo, por ahí. Ajá. Ya. A ver. Compartir. Perfecto. ¿Listo? ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. Adelante. Bien. Pues en esta ocasión vamos a hablar de un procedimiento interesante para la sociedad en general. Nos hemos preguntado en muchas ocasiones, quienes hemos tenido la necesidad de acudir ante un tribunal, ¿qué es lo que podemos hacer cuando dentro de nuestra familia tenemos quizá un abuelito, una abuelita, que pues ya está padeciendo demencia senil? Sin embargo, pues están afectando sus bienes, o quizá tenemos algún hermano o hermana que tenga algún padecimiento que le impida valerse por sí misma o por sí mismo. Y también cuando en el caso de que ya hayamos ido a la realización de un procedimiento de divorcio en donde aún esté pendiente la resolución relativa a los alimentos y uno de los hijos pues ya cumplió la mayoría de edad. Sin embargo, ese hijo tiene también algún padecimiento que le impide valerse por sí mismo. Aquí se nos complica la situación porque, bueno, esa persona por sí no puede deducir sus derechos porque su condición de salud o su condición de minoría le impide. Tenemos entonces en el Estado de México un procedimiento para la declaración de estado de interdicción. Al respecto, pues los jueces tenemos intervención en este procedimiento. Y bueno, para iniciar quisiera comentarles un poco de lo que implica la capacidad. La capacidad, bueno, es la aptitud legal que tiene una persona para ser tanto sujeto de derechos y obligaciones como la facultad que tiene para ejercer esas facultades, ejercer esos derechos y cumplir con sus obligaciones por él mismo o por ella misma. Hay aspectos de la capacidad importantes, aspectos de la capacidad como es la capacidad de goce, que es a lo que nos referíamos en un primer momento, que es precisamente esa aptitud
o ese atributo de la personalidad que se va a adquirir con el nacimiento y que se pierde con la muerte. Y en razón de ella, pues la persona puede ser titular de derechos y también de obligaciones. La capacidad de ejercicio, por su parte, que es el otro aspecto de la capacidad en general, es la aptitud, pero ya no solamente para ser titular de esos derechos, sino para poder ejercer esos derechos y cumplir con esas obligaciones. Para ejercer por sí mismos los derechos y también por sí mismos el cumplimiento de las obligaciones. Y esto, pues lo vamos a adquirir cuando cumplimos la mayoría de edad y se pierde cuando también se pierden las facultades mentales. En este sentido, la carencia de capacidad de ejercicio da lugar a una incapacidad, al concepto de incapacidad, que, bueno, siempre va a ser excepcional, especial, por lo que no se puede concebir que una persona esté privada de todos sus derechos. Las personas que tienen incapacidad, que tienen esta condición, necesitan ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Pero ¿cómo lo van a hacer ahora? Lo que les comentaba en razón de quien tiene un familiar con en alguna calidad que le impide ejercitar por sí mismo sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Bueno, pues entonces lo tendrá que realizar a través de sus representantes o de su representante. Entonces, de la capacidad vamos al punto antagónico, que es la incapacidad. Este término se refiere a la carencia de capacidad, a que no se tiene la aptitud para una cosa, la ausencia de esa capacidad. Y así como hay capacidad de goce y de ejercicio, también hay incapacidad de goce, es decir, ineptitud del sujeto para ser titular de sus derechos y obligaciones, aunque esto no puede ser total porque esto implicaría la negación de la propia personalidad, pero también se da la incapacidad de ejercicio, que es el término antagónico de lo que es la capacidad de ejercicio. Y es la ineptitud de un sujeto, de una persona, de actuar por sí mismo para ejercitar sus derechos y cumplir con esas obligaciones. Ejemplo, el hijo que era menor de edad cuando se inició un procedimiento de divorcio incausado y que después cumple la mayoría de edad, sin embargo, tiene alguna enfermedad, quizá un retraso mental grave, que le impida que, aunque sea mayor de edad, pueda ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Entonces, en este momento nos vemos en la necesidad de que le sea nombrado un representante para que se dé el cumplimiento a esos derechos y a esas obligaciones, para gozar de esos derechos y cumplir con las obligaciones. El factor determinante para establecer la incapacidad consiste básicamente en la limitación psíquica del individuo para poder decidir una conducta debida y que le sea conveniente. Entonces, pues lleva implícita la capacidad de ejercicio y su correspondiente figura, la representación. En un sentido ético de protección social, pues es a quien le corresponde, precisamente al representante, que en un momento vamos a ver cómo se le denomina ese representante, llevar a cabo todos los actos de protección para que esa persona con esa condición, con esa disminución, pueda llevar a cabo una vida jurídica plena y una vida personal. La declaración de incapacidad, pues solamente se puede llevar a cabo a través de un procedimiento o de un juicio de interdicción, a través del cual es como se puede privar de la capacidad de ejercicio judicialmente a una persona y persigue ciertos fines, ciertos aspectos fundamentales. Uno, pues declarar incapaz a esa persona que no puede actuar por sí misma en la vida jurídica. Dos,
imponer una sanción de nulidad a los efectos que hayan realizado esas personas incapaces. ¿Por qué? Pues porque a veces llevan a cabo actos jurídicos, pues, sin embargo, por su condición, no deben de surtir efectos esos actos jurídicos porque no estuvieron en plenitud de facultades al momento de celebrarlos. 3, dotar a los incapaces de un representante legal que pueda actuar en su nombre y proteger a la persona y a los bienes de ese incapaz. Esto es muy importante porque muchas veces cuando una persona está en una situación de incapacidad, pues desafortunadamente hay quien en lugar de aprovechar la oportunidad para que se le nombre un representante para salvaguardar sus bienes, para salvaguardar su persona, su salud, pues van al contrario, es decir, afectan sus bienes, los desposeen de esos bienes e incluso les desposeen de algunos derechos que pudiera tener. Y bueno, esa incapacidad que se da por las razones que ya les he comentado, pues va a terminar cuando se extinga la causa que la produce. Es decir, un menor de edad tiene esa incapacidad, sin embargo, cuando cumpla la mayoría y esté en plenitud de facultades, pues entonces concluye esa incapacidad, se extingue. Y por otro lado, en el caso de las personas que tengan alguna afectación mental, pero que sea transitoria, pues esta incapacidad se va a concluir una vez que transcurra el tiempo y que esa persona pueda alcanzar o desaparezca esa causa que le impide valerse por sí mismo. Cuando vaya quizá una rehabilitación, en el caso de las personas adictas a determinadas sustancias, en el caso de los ebrios consuetudinarios, que ya llegan a un punto en donde pues quizá tengan episodios psicóticos, ya no estén en posibilidad de responder por sí mismos a sus obligaciones. Sin embargo, cuando reciben una situación de rehabilitación y médicamente regresan al estado de salud en el que se encontraban, o por lo menos regresan a un estado de salud que les permita responder por sí mismos de sus obligaciones y asumir sus derechos, ejercitar sus derechos, pues entonces se va a terminar esa incapacidad. Ahora bien, ¿qué es la interdicción? Bueno, pues la interdicción es el estado de incapacidad, pero una vez que lo declara el juez o la jueza en el ámbito familiar. Respecto de aquellas personas, como les refería, mayores de edad, que no se pueden gobernar por sí mismas, porque están disminuidas, porque están perturbadas en su inteligencia o muchas veces limitadas físicamente para externar su voluntad. No es en todos los tipos de discapacidad que se pudiera dar esta circunstancia, sino que estén limitadas físicamente para externar su voluntad. ¿A qué me refiero? Alguna persona que haya sufrido un accidente automovilístico y el accidente le haya provocado daños en su salud, de tal manera que ahora tenga que permanecer en una silla de ruedas, sin embargo, su capacidad de decidir está en plenitud, pues no es una persona que requiera un representante. Sin embargo, si se afecta esa capacidad de decidir, si no puede cumplir con sus obligaciones por sí mismo, si le dejó secuelas que le impidan tener un estado de lucidez permanente, pues entonces sí es necesario que se le nombre un representante o tutor. Bien, vamos a hablar de los elementos del estado de interdicción. Hay dos elementos básicamente para que un juez familiar esté en posibilidad de emitir una resolución donde se declare el estado de interdicción. Hay dos elementos básicos. El primero es el bioquímico, que se configura cuando se comprueba clínicamente que el individuo
es una persona con discapacidad física o intelectual, con alguna afectación originada por deficiencia, una enfermedad de carácter físico, psicológico, sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas. La alteración en la inteligencia significa que esa persona no está apta para comprender los elementos relevantes de sus tareas. Quizá tenga tareas aprendidas y esas las repita, pero actualmente, en ese momento, las nuevas tareas no tiene esa capacidad para realizarlas. Y el segundo elemento, que es un elemento normativo de valoración, que ese es propiamente judicial, ese es propiamente una valoración jurídica que realiza el juez o la jueza en materia familiar. ¿Respecto a qué? Pues respecto a ese estado físico. O sea, ya no es la valoración médica, sino es la valoración que realiza el juzgador respecto a ese estado físico, que obviamente va a estar apoyado en un dictamen de carácter médico, específicamente de carácter psiquiátrico, para determinar cuál es el estado físico, psicológico, sensorial de la persona y así establecer si ese padecimiento a esa persona de manera específica le impide gobernarse u obligarse por sí mismo, es decir, le impide manifestar su voluntad por algún medio. Aquí les refería que no es necesaria que la perturbación de la inteligencia sea continua. La incapacidad es posible incluso en las personas que tengan intervalos lúcidos. Podemos entenderlo en algunos padecimientos en donde las personas pues tienen esos intervalos lúcidos y que pensamos que en esos momentos pudieran tomar decisiones válidas para su vida jurídica o para su vida personal. Sin embargo, no lo es. Aún con esos intervalos lúcidos, la condición de esa persona, una vez valorada médicamente, el médico nos podrá determinar si está capacitado o no para cumplir con sus obligaciones y para ejercer sus derechos. Bien, pues aquí vemos en esta lámina algunas situaciones de discapacidad. Les refería, no todas implican la necesidad de nombrar un tutor. En algunas, pues, la persona es dueña de su voluntad, la puede manifestar libremente y además de manera clara, además libre de cualquier episodio psicótico, de cualquier situación que le afecte la psique. Bien, pues entonces ya legalmente la incapacidad natural y la incapacidad legal tiene lugar en estas personas. 1, en los menores de edad. 2, en los mayores de edad que están disminuidos o perturbados en la inteligencia por trastornos mentales, aunque, como lo referíamos en la lámina anterior, con intervalos lúcidos. Los sordomudos que no sepan leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inadecuado de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que esté alterando su conducta o produzca dependencia. Así como las personas que por cualquier causa física o mental no puedan manifestar su voluntad por algún medio. Bien, ¿quién está legitimado para ir ante el juzgador y presentar una solicitud para que a un familiar o a alguna persona se le declare en estado ya sea de minoridad o de interdicción? Porque aquí estamos hablando de 2 estados. Minoridad es cuando hablamos de menores de edad. Interdicción es cuando hablamos de personas mayores de edad, pero que por las condiciones que comentamos en la lámina anterior, pues entonces son incapaces y por lo tanto no pueden ejercer sus derechos por ellos mismos. ¿Quién está legitimado? ¿Quién puede ir al juzgador y solicitar esta declaración de estado de minoridad o de interdicción? Puede ser el propio menor, si ha cumplido 16 años, puede ser el cónyuge, pueden ser los presuntos herederos legítimos,
también el tutor interino, el albacea en una sucesión donde intervengan ya sean menores de edad o personas incapaces, el tutor testamentario, pero aquí hay dos figuras importantes, que es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto es importante porque a veces las personas, sobre todo cuando se trata de personas mayores, no tienen familiares. Ya se quedaron solos, ya solamente están a cargo del vecino, de la vecina o de un amigo o de quien pues los puede asistir y que no tiene ningún lazo de parentesco con ellos. Entonces, pues está tanto el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Procuraduría, en el caso de niños, y en el caso de mayores y también de niños, el Ministerio Público. Esta es una labor importante del Ministerio Público. Es más, cuando en algún proceso se da uno cuenta de que es probable que alguna persona de las que intervienen en ese proceso, me refiero a un proceso de carácter familiar, tiene alguna situación de incapacidad, pues como juzgadores estamos facultados para dar vista al Ministerio Público para que pues promueva el procedimiento correspondiente. No somos médicos, o sea, los juzgadores nos podemos advertir de algunas personas que es muy evidente su situación de incapacidad, sin embargo, de muchas otras no es tan fácil advertirlo. Y no obstante con ello, tanto en un supuesto como en el otro, pues nos allegamos de los recursos necesarios, que es precisamente un dictamen pericial en materia de psiquiatría, en donde los médicos correspondientes nos van a decir si esa persona está en esa situación de incapacidad, incluso de minoridad. ¿Por qué les digo esto? Bueno, vamos primero a la substanciación del procedimiento para la declaración de minoridad. Supongamos que en un juicio, que en un juicio, en una sucesión aparece que uno de los coherederos es menor de edad. Obviamente hay una situación de incapacidad. Obviamente quizá tenga hasta intereses contrarios a los de su progenitor que aún subsiste. Entonces, cuando nos damos cuenta de esa situación, nosotros hacemos el nombramiento de esa la declaración de esa minoría y el nombramiento de un tutor. Pero supongamos que aquí va alguna de estas personas a las que se ha hecho referencia y hace su solicitud de declaración de minoría. Para esto debe acompañar el acta de nacimiento del menor de edad. De esta forma, se va a hacer inmediatamente la declaración de minoría de plano o se hará en el momento en que se exhiba el acta de nacimiento del menor. Pero si no existe un acta de nacimiento, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues entonces, si no existe un acta de nacimiento, si se hace la solicitud, lo que tenemos que hacer es citar a una audiencia dentro de los 5 días siguientes, tanto al solicitante como al menor de edad y a un perito médico adscrito a la Dirección de Peritos precisamente del Poder Judicial del Estado de México, para que la audiencia examine al menor de edad y emita su opinión. Él nos puede determinar si efectivamente ese niño, niña o adolescente es precisamente esto. Él nos puede determinar que su condición es precisamente de minoría y entonces en esa audiencia, los juzgadores estamos en la posibilidad de hacer la declaración respectiva. ¿Para qué efecto? Bueno, pues lo vamos a ver con posterioridad, pues para hacer el nombramiento de un tutor, para salvaguardar la integridad, la salud, los bienes, para la protección de ese menor de edad. Pero ahora vamos con los mayores de edad. Vamos a la substanciación del procedimiento para la declaración de estado de interdicción. Ya les decía que este es el segundo supuesto. Cuando una persona, ya mayor de edad, tiene algunas de las situaciones que se enumeraban en la lámina anterior,
que no tienen esa capacidad para ejercer por sí sus derechos. Esta declaración de estado de interdicción se va a substanciar en un procedimiento especial ante un juzgador familiar o juzgadora familiar, conforme a las reglas de las controversias del derecho familiar, es decir, que una parte de este procedimiento pues va a ser oral. Y con las modalidades que se establecen precisamente en el apartado relativo a este procedimiento. Hay una regulación de este procedimiento y que corresponde al capítulo 5 del título 6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Y bueno, este procedimiento se va a seguir entre el peticionario y el tutor interino, que para tal efecto designe el juez. En un procedimiento de estado de interdicción se van a hacer dos nombramientos. Uno de un tutor interino y otro que es el que va a permanecer o va a ejercer su función durante el procedimiento, y un tutor definitivo, que es el que se va a determinar precisamente en la resolución que se dicta, en la resolución final. El tutor interino va a recaer en alguna de las personas que se hayan propuesto. Puede ser en el cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos, y a falta de ellos, en la persona que considere el juez. Aquí la decisión, pues cuando hay contienda, cuando hay discrepancia entre, por ejemplo, cuando van a solicitar la declaración de estado de interdicción de una persona adulta mayor, y hay una serie de 5, 6, 7 hijos, y bueno, una parte de ellos quieren que sea uno de los hijos que está de su lado y la otra parte de igual manera, pues entonces nosotros tenemos que ver varios aspectos, pero uno muy importante es que sea la persona que realmente está cuidando, que vive con el presunto interdicto, que realmente lo está cuidando, porque eso es lo que debemos proteger. No puede ser aplicado, no podemos determinar algún tutor interino solamente porque hagan la propuesta ella, sino que debemos ir más allá, ver quién es la persona más idónea para ejercitar este cargo. Bien, ahora, una vez que quien está legitimado va al órgano jurisdiccional, pues debe de presentar una demanda. ¿Y qué tiene que contener esta demanda? Bueno, debe de contener el nombre, la edad, el domicilio, el estado civil y actual residencia de la persona que está en estado de interdicción o que presuntamente está en estado de interdicción. El nombre, el domicilio del cónyuge, parientes en línea recta, colaterales hasta el 4º grado, de entre quienes el solicitante va a hacer la propuesta del tutor interino. Los hechos que dan motivo a esta petición. ¿Por qué están pidiendo que se haga la declaración? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué instrumentos médicos tienen documentales que les permitan deducir que esa persona probablemente está en estado de interdicción? También deben de presentar el certificados relativos al diagnóstico y pronóstico de la enfermedad que padece el presunto interdicto, y lo debe formular el facultativo que lo asista o un médico de una institución oficial. Se deben de especificar los bienes conocidos como propiedad de la persona y que deben ser sometidos a la vigilancia judicial. Se debe especificar el parentesco o vínculo que une al solicitante con el presunto interdicto. Y también se deben de exhibir en su caso los documentos de designación de tutor o curador que haya hecho el incapaz. Bien, una vez que se recibe la solicitud, ¿qué va a hacer el juez? Pues la va a radicar, va a señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia preliminar dentro del plazo de ley, a la que van a comparecer el solicitante, el tutor interino que ha sido propuesto y el presunto interdicto. También se va a disponer que 2 peritos médicos en la materia examinen al presunto interdicto
y dictaminen en la audiencia principal. Esos peritos médicos son proporcionados precisamente por la Dirección de Peritos del Tribunal. Esos peritos médicos son, el costo de sus dictámenes se absorbe por parte del tribunal, son peritos propios del tribunal y generalmente son peritos en materia de psiquiatría. Se han dado algunos casos en donde los peritos pues no necesariamente tienen que ser en materia de psiquiatría, también hay peritos en neurología, pero esas son áreas que en este momento, como no son tan comunes, pues no se tienen contemplados como peritos internos. No hay un neurólogo que sea como perito interno del tribunal, pero sí hay peritos psiquiatras que son internos del Poder Judicial del Estado. Y bueno, se va a citar al presunto interdicto a esa audiencia preliminar, le vamos a correr traslado con la solicitud que presenta esa persona legitimada de inicio, el que fue y acudió al órgano jurisdiccional, para que se pronuncie sobre esta, siempre y cuando su salud se lo permita, y lo haga a más tardar en la audiencia principal. Y por otro lado, a la audiencia preliminar. Y por otro lado, si el presunto interdicto no puede presentarse, el personal de actuaciones, el juez, el secretario, deberá acudir al lugar en donde se encuentre el presunto interdicto. En muchas ocasiones, las personas que están en un estado a lo mejor comúnmente llamado estado vegetativo, pues son personas que no pueden trasladarse porque están conectados a ciertos aparatos. Son personas, bueno, algunas de ellas que se pueden expresar a través de movimiento solamente, pero que no pueden desprenderse de una cama o de un estado de reposo. Entonces, obviamente, el personal de actuaciones y el juez debe de trasladarse al domicilio de estas personas, pues precisamente por la naturaleza de la audiencia y de las diligencias judiciales que se llevan a cabo en esa audiencia. ¿Qué se hace en la audiencia preliminar? Ya sea en el local del juzgado, es decir, en la sala de audiencias oral o en casa de esa persona o en el lugar en donde se encuentre, en la casa, en el hospital, en el lugar donde se encuentre. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer? En la audiencia, primero el juzgador va a examinar a esa persona para que con base en ello y al diagnóstico médico de ser procedente le nombre un tutor dentro de aquellos propuestos por el solicitante y que asistan a la audiencia a efecto de que acepte protesta y se le disierna del cargo. Es decir, ¿qué hacemos? Llegan las partes, se abre la audiencia y lo primero que hacemos como juzgadores es acercarnos a esa persona y pues a tratar de establecer una comunicación con esa persona con el fin de saber cuál es el contenido a las respuestas o a esa conversación que tratamos de entablar. Muchas veces nos damos cuenta que pues no están orientados en tiempo, en el espacio, nos dicen que es una fecha distinta, no, si les preguntamos si sabe sumar y les establecemos un ejemplo, no nos dan el resultado, desconocen el lugar en donde se encuentran, desconocen a las personas que están con ellos, quizá nada más conocen al solicitante o quizá nada más conozcan al tutor interino. Hay una serie de circunstancias por las que el juzgador, aun y cuando no somos médicos, pues nos podemos dar cuenta a simple vista y por lo que escuchamos que esa persona no está en una situación de incapacidad. Y bueno, con base en ello y en el diagnóstico médico que ya llevan y que fue acompañado de su solicitud, pues es que nosotros nombramos a ese tutor interino dentro de las personas que fueron señaladas por el solicitante y en ese momento deberá de aceptar, protestar y discernirse del cargo. Ahora bien, una vez que ya tenemos al tutor interino que ya ha aceptado y protestado el cargo, que se le discernió el mismo,
pues le entregamos la solicitud planteada, le corremos traslado con ella. ¿Para qué? Para que conteste los hechos, ofrezca pruebas, manifieste lo que su representación convenga en la audiencia principal y que esta audiencia tendrá lugar después de 10 y antes de 15 días posteriores. Se van a dictar las medidas necesarias sobre la persona y los bienes de este presunto interdicto. ¿A qué me refiero? Las medidas necesarias sobre la persona. Bueno, hay muchas personas presuntamente interdictos que no han sido atendidos médicamente por muchos años, que no han acudido desde hace 10 o 15 años ante un médico porque a veces no tienen seguridad social o porque no tienen los medios para acudir o porque simplemente la familia no se ha interesado en ellos, porque no los han procurado. Entonces se toman todas esas medidas y se le hace saber al tutor interino, pues ya sea que debe de estar al pendiente de su atención médica, que debe de estar al pendiente de los medicamentos que están tomando, que debe estar al pendiente quizá de la rehabilitación que se está llevando a cabo a través de determinadas clínicas, a través de determinados hospitales. Incluso se le dan algunas opciones de hospitales públicos a donde él puede acudir, porque muchas veces pues la deficiencia cultural de las personas les impide saber, o la falta de traslado o de movimiento de sus lugares de origen, les impide saber que hay instituciones públicas y que en esas instituciones pueden ser atendidas esas personas y que quizá con el medicamento que se les provea en dichas instituciones, esas personas pueden tener una mejor calidad de vida. Entonces, pues se dictan esas medidas necesarias y también para proteger sus bienes, porque muchas veces, pues esas personas son generalmente víctimas de esa violencia patrimonial en donde, pues se trata de disponer de sus bienes. ¿Por qué? Pues porque se piensa que pues, esas personas no están en posibilidad de defender los mismos. Llegamos a una audiencia principal. En esta audiencia principal, el juez dará cuenta con la contestación a la solicitud. Se le dará cuenta con la contestación a la solicitud, que es la contestación que va a hacer el tutor interino, y va a proveer sobre todas las pruebas. Va a recibir alegatos y va a dictar sentencia, resolución. En la audiencia, el juez va a ordenar que se le practique el examen a la persona en su presencia por los peritos nombrados con intervención del peticionario y del tutor interino, quien podrá asistirse también de perito médico. El juez interrogará al presunto interdicto cuando éste puede expresarse. Como sucedió en un primer momento, bueno, cuando lo consideremos necesario también podemos interrogar al presunto interdicto. Ahora, en este sentido, cuando nosotros damos en la audiencia principal, una vez que proveemos lo necesario respecto de la contestación a la solicitud, respecto de las pruebas que se ofrecieron, en este momento pues damos la intervención a esos peritos médicos que son la base fundamental para nuestra declaración de estado de interdicción. ¿Y qué es lo que va a hacer un perito médico? En este caso son dos los peritos médicos que requerimos para emitir esa resolución. Los peritos médicos van a practicar exámenes que consideren necesarios. Los peritos médicos interrogan al presunto interdicto, le hacen preguntas que una persona que no se encuentra en un estado de incapacidad puede resolver sin mayor problema. Se allegan de la información que les pueden dar los familiares, como cuando se trata de alguna enfermedad que pudiera tener un origen genético o cuando se trata de algún padecimiento que se derivó, pues quizá de algún accidente, la forma en que ocurrió, cuál es el diagnóstico que tuvieron después de la afectación que tuvo en ese accidente. En fin, trata de llegarse a toda la información necesaria que requiere un médico para poder emitir un dictamen en materia de psiquiatría. Les decía que ocasionalmente he visto los dictámenes en materia de neurología, pero generalmente son peritos en materia de psiquiatría.
Y bueno, los peritos, una vez que ya están en posibilidad, que ya tienen todos los elementos que hayan recabado, pues emiten su dictamen bajo 3 puntos importantes: diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. La persona padece tal enfermedad y su pronóstico es bueno para la vida, malo para la función, o es malo para la vida, malo para la función, en fin. Como ellos adviertan que es el diagnóstico de esa persona, pues es como lo van a hacer saber. También tienen que sustentarlo en las manifestaciones, en los síntomas, en las características del estado actual de la persona de cuya interdicción se trate y cuál es el tratamiento conveniente. Aquí muchas veces, pues en mi caso, cuando cuestiono a los peritos médicos, porque ellos tienen mayor información en su ámbito, en su campo en el que se desarrollan, y ellos nos pueden dar mayor información respecto de los lugares a donde pueden acudir y pueden llevar al presunto interdicto y donde se le puede dar mayor atención y si no mayor, la atención debida que no ha tenido durante muchos años. Los interesados, bueno, además pueden ofrecer todos los medios de prueba que consideren idóneos, siempre y cuando, todos los medios de prueba siempre y cuando los considere idóneos el juzgador, y como además tenemos la facultad a través de lo que establece el artículo 1.250 y 1.251 del Código de Procedimientos Civiles, de llegarnos de todos y cada uno de los medios que sean necesarios para llegar al conocimiento de la verdad respecto de los hechos controvertidos, entonces, en este caso, si bien es cierto, a veces solamente en un inicio se cumple con la solicitud, pero con posterioridad nos traen mayores elementos que resulten necesarios e idóneos para resolver esta situación, esta declaración de estado de interdicción. Bien, una vez ya con todos estos elementos, una vez ya que los interesados hayan alegado, tanto el peticionario y el tutor interino, ya hayan alegado, bueno, pues estamos en posibilidad de emitir una resolución en donde, de sustentarlo así, todos los elementos de prueba, una vez valorados en su conjunto, pues puede resultar procedente el estado de interdicción. Y entonces vamos a proveer en esa resolución lo necesario para el nombramiento de un curador y de un tutor. Perdón, primero un tutor y luego un curador en su caso. La sentencia de estado de interdicción, porque muchas veces la inconformidad básica en esos estados de interdicción es que quizá uno de los quienes intervienen no está de acuerdo, pues porque considera que esa persona no está en estado de interdicción o porque no están de acuerdo con el nombramiento, con la persona que ha sido designada como tutor. Y están en posibilidad de recurrir a esa resolución, pero el efecto es sin efecto suspensivo. ¿Por qué? Pues porque obviamente si fuera con efecto suspensivo dejaríamos en una situación de vulnerabilidad a la persona interdicta. Bien, esa interdicción, ¿qué va a pasar cuando se va a revocar? Bueno, pues ese estado de interdicción se va a revocar cuando cese la causa que lo motivó. Obviamente, no es en todos los casos. Cuando el estado de interdicción se declara derivado de alguna situación genética o de alguna situación de enfermedad que no que va avanzando de manera paulatina y que además pues no tiene cura, difícilmente se va a cesar esa causa. O sea, ese estado de interdicción no se va a revocar porque obviamente esa persona va a necesitar por siempre, durante el resto de su vida, alguna persona que represente sus derechos. Obviamente cuando se trata, como les decía en un primer momento, de una persona que ha sido adicta a sustancias y llega a un punto de rehabilitación en donde efectivamente hay una rehabilitación real como la que muchos hospitales, muchos institutos dan
a las personas con este tipo de problemas, de adicciones, pues seguramente sí va a cesar la causa que lo motivó. Bien, el nombrar un tutor pues es una forma de apoyar y de proteger a una persona que está en ese estado complicado. Y de aquí, bueno, deriva el término que podemos entender por tutela. Y bueno, tutela pues implica preservar, sostener, defender, socorrer. En la acepción más amplia, pues es el mandato que emergente de la ley determinando una potestad jurídica sobre una persona y bienes de quienes por diversas razones se presume que es necesaria esa protección, esa potestad jurídica para su beneficio y para su protección. Y bueno, la tutela implica una función social que la ley impone a personas aptas para proteger, desde siempre en un primer momento, tanto a menores de edad como a personas mayores de edad, pero incapaces, que generalmente no sujetos a potestad en la realización de su vida jurídica. Y bueno, ya la cuestión de la tutela es un tema diferente, en donde hay una división de los tipos de tutela, en fin. La tutela, los tutores precisamente son personas físicas con capacidad plena, sin impedimentos o excusa legal que las inhabilite mediante declaración judicial. La designación de un tutor pues requiere de darse a conocer formalmente a la persona nominada a fin de que manifieste si va a aceptar o va a prestar, esa función, así como exhibir las garantías necesarias para que se le pueda discernir del cargo respectivo, que lo autorice para desempeñar ese cargo. Y va a garantizarlo pues por la responsabilidad en que pudiera incurrir al incumplir el cargo que se le está confiriendo. Corresponde al tutor pues representar al incapacitado en juicio y fuera de él, y en todos los actos civiles, con excepción a los estrictamente personales, entre los que se incluyen el matrimonio, el reconocimiento de hijos, el otorgamiento y revocación de testamento. El incapacitado goza de un domicilio especial que debe ser el del tutor, de tal manera que aún y cuando se refieran a actos personalísimos, allí se considere que habitualmente reside junto a su tutor. Y también se le designará un curador para el caso de que tuviera bienes y estuvieran acreditados. ¿Y esto es para qué? Bueno, porque mediante la curatela, mediante ese curador, se va a llevar a cabo una vigilancia del tutor, es decir, el curador va a vigilar al tutor para la protección permanente del pupilo, sin que, bueno, pues se puede llegar a sustituir a aquel en sus funciones defensivas cuando exista oposición entre los intereses del tutor y los intereses del pupilo. El curador, pues, va a hacer esa función, vigilar la actuación que lleve a cabo el tutor en beneficio, que siempre debe ser en beneficio y en protección de los intereses de la persona que ha sido declarada incapaz. Pues bien, declarado entonces el estado de minoridad o de interdicción, el juez va a hacer el nombramiento de ese tutor, de ese curador, y cuando el incapaz haya designado el tutor en términos del Código Civil, pues estará a ello, que es en el caso de que un menor de edad pues se manifieste al respecto y cuente con 16 años. Una vez hecho el nombramiento, se va a notificar al tutor y al curador para que manifieste dentro de 5 días si aceptan o no el cargo y hagan valer los impedimentos y excusas necesarios, si existieren. Y también el tutor, como les referí en un primer momento, pues tiene que garantizar. El menor puede oponerse al nombramiento de tutor y curador, igual cuando tuviera 16 años o más, expresando los motivos que para ello tuviere, y bueno, estos tendrán que ser calificados por el juez, y si resultara improcedente, pues se tendrá que nombrar a otro tutor o a otro curador. Pues bien, con esto concluyo mi exposición
Quiero terminarla con esta frase que me pareció interesante, no hacía en referencia de quién era el autor. Sin embargo, la frase dice, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Entonces, pues por mí, esta es mi exposición. Entonces, gracias por su atención. Excelente tema, a mí me pareció muy claro, muy preciso. Pero, jueza, la tramitación del procedimiento de declaración de estado de interdicción, ¿es oral o escrito? Debe de ser conforme a las reglas de la controversia. La controversia, pues, es oral. Sin embargo, el inicio, que es la solicitud, junto con todos los requisitos, deben de ser presentados por escrito. La contestación o la manifestación que puede hacer el presunto interdicto debe ser presentada igual por escrito, y la del solicitante, perdón, la del tutor interino también puede ser presentada por escrito. Si el presunto interdicto no puede asistir al juzgado, ¿cómo se realiza la audiencia, pues? Tenemos que acudir. O sea, el personal de actuaciones, cuando nos hacen saber en su escrito de solicitud que esa persona está postrada en cama, que no se puede trasladar, que no camina, que no es que tiene un riesgo el desconectarla de algún aparato médico al que se encuentre conectada, el personal de actuaciones está obligado a acudir al lugar en donde se encuentre esa persona. Muchas veces tenemos el problema, bueno, obviamente, de que en algunos edificios pues no existen los implementos necesarios, como son las rampas para subir a personas a través que están postrados en una silla. Entonces, en ese caso, pues se toman todas las medidas, se realizan todas las diligencias necesarias para nosotros acercarnos a él, ya sea que se quede en su casa y nosotros acudamos a esa casa, o en el caso de que ya esté en el juzgado, bueno, acondicionamos un lugar en la planta baja o en el lugar en donde pueda acceder esa persona, y en ese lugar vamos a llevar a cabo la audiencia o las audiencias. Ok, vamos a unas preguntas de nuestros seguidores, jueza. Mar Sol te pregunta, ¿un padre de familia puede pedir estado de interdicción de una hija ya mayor de edad que sufre como consecuencia de un accidente lagunas mentales, aun cuando no tiene bienes de importancia económica? Desde luego. Desde luego, ¿por qué? Porque aunque no tenga bienes, esa chica requiere de atención médica, quizá requiere de alguna intervención médica, quizá requiere de cobrar alguna pensión que se le haya asignado. No sé, pueden ser muchos los supuestos. Y para ello se requiere que alguien la represente, para que no sean vulnerados sus derechos. Por supuesto, aun y cuando no tenga bienes, ¿eh? Ok. Araceli le pregunta, jueza, ¿podría hablar de la figura del tutor interino y el tutor definitivo, por favor? Bien, tenemos dos momentos en el procedimiento. Uno, el tutor interino es aquel que va a cumplir con su función hasta que el tutor definitivo, mejor dicho, hasta que se designa el tutor definitivo y éste acepte y proteste y discierna su cargo. Entonces, tenemos que se presenta la solicitud. En la solicitud, supongamos que se trata de una persona adulta mayor y esa persona tiene 2 hijos. El solicitante es uno de esos hijos y dice, bueno, yo te pido que designar como tutor interino a mi hermano para que se encargue de la protección y del cuidado de mi mamá durante el procedimiento. Y entonces, si es la única persona que se puede encargar de esta circunstancia y que además es una persona realmente cercana a su mamá, que además es una persona efectivamente ha estado cumpliendo con esa obligación y que además no hay otra persona que lo pudiera llevar a cabo
esa función, pues se le designa el tutor interino. Este tutor interino va a llevar a cabo todas las funciones de protección, de representación, de salvaguarda de esa persona presunta interdicta hasta que se designe a un tutor definitivo. Y ese tutor interino va a contestar la solicitud haciendo valer defensas, excepciones, porque generalmente pues están de acuerdo en llevar a cabo la tutoría a su favor, pero hay quien no está de acuerdo y hay quien considera que hay excepciones para que él lleve a cabo esa tutoría. Entonces, tiene esa oportunidad, sin embargo, eso no lo exime de que debe dar cumplimiento a al cargo que se le ha otorgado. Y bueno, ya en resolución se determina quién es la persona más apta y obviamente dentro de las personas también que han sido propuestas, quién es la persona más apta para tener una representación definitiva de la persona que ahora ya ha sido declarada en estado de interdicción. Esa es la diferencia. Son dos momentos diferentes. Ok, Araceli Castro le pregunta, pues, ¿en qué momento interviene el curador? El curador interviene para vigilar la actividad del tutor. Okay. Es decir, cuando se va a nombrar curador cuando haya bienes. Cuando no hay bienes no hay necesidad de nombrar, porque no se van a manejar, no se van a administrar bienes. Pero cuando hay bienes, pues sí hay la necesidad de que alguien vigile el desempeño, el desarrollo del cumplimiento de su cargo como es el tutor definitivo. Y para eso se nombra al curador. Ok. Catita López le pregunta, pues, aunque no haya lazos consanguíneos, ¿podría interponer una demanda? Y vuelve la pregunta, ¿podría ser un vecino que se hace cargo de un adulto mayor? Lo anterior, por no tener familiares, él es incapaz, así dice. Bien, esa persona lo puede llevar a cabo a través de, bueno, él no lo podría presentar porque no está en ninguno de los supuestos que establece la ley con las personas legitimadas. No es albacea, no es heredera, no es cónyuge, no son hijos, pero sí puede acudir y puede hacerlo. Quien puede iniciarlo es el Ministerio Público. El Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional está obligado a presentar esa solicitud. Ok. Alibama Alcántara le pregunta, pues, en el caso de personas que no ven y les cuesta salir al juzgado libremente, caminar por tener presión alta o estar en silla de ruedas, y la mayoría de los juzgadores no tienen rampas ni elevadores para subirlos en silla de ruedas, ¿puede el juez también trasladarse? Por supuesto. Sí, definitivamente. Ok. Olivama Alcántara le voy a preguntar. Perdón. Adelante. Perdón. Pero sí se lo tienen que hacer saber al juzgado porque luego llega la audiencia y nunca nos hicieron saber esa circunstancia y lo llevan al juzgado. Entonces, sí es una situación bastante incómoda para esa persona que además está enferma y su condición no le permite estarse trasladando. Entonces, sí hay que hacerle saber previamente al juzgador cuáles son las circunstancias y por qué motivo esa persona no se puede trasladar. Okay. Para que entonces se provea lo necesario, porque obviamente también para el señalamiento de la audiencia es necesario dejar más tiempo por el traslado que se tiene que llevar a cabo, que pueda ser 1 hora de ida, 1 hora de regreso, media hora quizá de audiencia, y entonces, con el fin de que no se empalmen las demás, se tiene que prever esa situación y hacerlo saber en la solicitud para evitar alguna conflictiva al momento en que se tenga que llevar a cabo la audiencia y que no haya la necesidad de trasladar a esa persona que tiene impedimento para hacerlo. Olivama Alcántara le pregunta, ¿un adulto mayor con insuficiencia renal y diferentes patologías se puede declarar interdicto? Depende
del dictamen, de los elementos que adviertan los médicos, porque a mí me ha llamado la atención que al parecer una persona se observa lúcida, sin embargo, ha habido pues dictámenes en donde se ha determinado que esa persona es incapaz, sobre todo en tratándose de enfermedades crónico-degenerativas, que son enfermedades que van afectando los órganos de las personas, incluyendo el cerebro. Entonces, van disminuyendo sus facultades, pero eso ya queda a la determinación del médico que lo examina, porque son puntos muy finos en donde el médico nos dice si efectivamente esta persona, pues por su condición, ya no es posible que se pueda tomar decisiones por ella misma, porque a lo mejor dice hay una persona que incluso se está idealizando, pero que está en plenitud de facultades, pues bien, no requiere un representante, pero desconocemos, el médico es el que tiene que saber, conocer todos los padecimientos que tenga esa persona, por qué llegó hasta la insuficiencia renal, y con ello, pues determinar si esa persona es incapaz para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Israel Mayorga Reyes le pregunta, pues, ¿a las personas sordas se les necesita declarar el estado de interdicción? No siempre. No siempre, porque hay personas sordas que se valen por sí mismas y para ellas existe, por ejemplo, en México el lenguaje de señas mexicano. Y si aprendieron ese lenguaje de señas mexicano, pues obviamente tienen la facilidad de comunicarse a través de una intérprete. Yo he tenido varias personas en una audiencia y se han podido comunicar a través de un intérprete de ese lenguaje sin mayor problema. Pero también existen personas sordomudas que no conocen ese lenguaje de señas, o que nunca fueron a la escuela, que no tuvieron contacto con las demás personas y quizá su condición sí amerite esta circunstancia. Todo creo que depende muchas veces en ciertos casos de la determinación médica, porque son quienes nos dan luz al respecto. Claro, claro. Catita López le pregunta, ¿únicamente para declarar a una persona en estado de interdicción debe de ser por pronóstico mental o por alguna discapacidad física como la visual, auditiva o motriz? También puede ser. El punto aquí es que no esté en posibilidad de ejercitar sus derechos ni cumplir con sus obligaciones. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión tuve la oportunidad de advertir que una persona ciega conoce el ámbito digital al 100, da conferencias internacionales, y pues yo creo que esa persona podría manifestar su voluntad sin mayor problema. Conoce, utiliza todos los accesorios, toda la accesibilidad de una computadora, entonces yo creo que esa persona no tendría problema. Pero si hablamos de una persona ciega, que además no ha tenido la oportunidad de ser capacitada, no ha podido acudir a una escuela, su condición no le ha permitido o su entorno no le ha permitido desarrollarse, pues quizás sí esté en una posibilidad de que se le declare incapaz. Todo depende de cada una de las personas. Hay un catálogo, como les refería hace un momento, hay un catálogo que establece la ley, pero todo depende de cada una de las personas. Yo conozco, por ejemplo, sordos ciegos, que son sordos, ciegos y mudos, y que aprenden el lenguaje de señas mexicano, claro, y que se pueden comunicar sin mayor problema. Entonces, el punto está en que por su condición no puedan ejercitar sus derechos ni cumplir con sus obligaciones.
Les referí en un primer momento el ejemplo de una persona que está postrada en silla de ruedas, pero que tiene un doctorado. Sí, claro. O sea, ineludiblemente esa persona puede hacerse que por alguna circunstancia de la vida esté en este momento en esa condición, no le impide manifestar su voluntad a plenitud. Entonces, depende de cada circunstancia. Olivama Alcántara le pregunta, pues, si un adicto se rehabilita después de ser declarado, me imagino que de interdicción, pero vuelve a recaer, ¿debe de iniciar nuevamente un proceso? Es que debe haber una declaración de que ha concluido, es decir, un adicto es declarado interdicto, se le nombra tutor, se rehabilita. Si se rehabilita tendrá que recaer también una declaración judicial sobre que ha cesado ese estado, porque su condición de incapacidad ha cesado. Entonces, quizá si esa persona recae y vuelve a ser adicto, vuelve a consumir desproporcionadamente esas sustancias, pues seguramente va a necesitar de nueva cuenta que se le declara un estado de interdicción. Catita López le pregunta, ¿la interdicción aplica en enfermedades crónico-degenerativas, tales como Alzheimer, pérdida de lucidez, en algunos momentos por la edad? Sí, desde luego. Desde luego, y tenemos muchos de esos casos, hay muchos casos de esos, de personas adultas mayores que por los padecimientos que bien refiere la persona que lo comenta, les han afectado de tal forma que pues ya han perdido la razón, han perdido la memoria, y por el hecho de perder la memoria pues a veces salen de su casa y se pierden. O sea, no son personas que se puedan valer por sí mismos. O sea, no pueden dar un paso fuera de su casa porque corren el riesgo de perderse o de que alguien les haga daño. Divertida García. Seguramente sí. No, adelante, pues adelante. Entonces, por supuesto que esas personas deben de ser declaradas en estado de interdicción y que haya una persona que las represente. Generalmente esas personas, pues, muchas de ellas son personas pensionadas que pues no pueden acudir por sí solos a la institución correspondiente para recibir su pensión. Eso que conllevaría, si no pueden acudir, pues entonces que se queden en un estado de necesidad bastante grave, que lleguen a un estado pues de una situación difícil, en una cuestión de inanición por no haber, se viene todo concatenando por pues no tener esa posibilidad de salir de su casa y valerse por sí mismos. No solo eso, sino hacer valer sus derechos, ¿no? Claro. Mire, Divertida García le pregunta, ¿y si tienen varios hijos, se puede determinar un tiempo de cuidado de cada uno de ellos para que no sea solo uno quien lleve el cargo? No, solamente puede haber un tutor definitivo, solamente no se puede determinar dos, tres tutores definitivos, solamente debe de ser un tutor definitivo. Y en determinado momento, pues quizá, no sé, se me ocurre pensar en que, digamos, cambien las condiciones o las circunstancias de la vida de los hijos, y bueno, sea otro el que quiere hacerse cargo de esa persona, pues entonces llevar a cabo una solicitud ante el tribunal haciendo saber estas circunstancias y podríamos hacer quizá el cambio de este tutor. La sustitución de ese tutor. Se me ocurre pensar, no lo he visto, pero se me ocurre pensar que así pudiera ser. Rosy Rose le pregunta, ¿es recomendable en una persona con esquizofrenia que es viuda y tiene herencia de bienes inmuebles y pensión? Pues sí, ¿verdad? Por supuesto, desde luego. Hay muchas preguntas, José. Le voy a hacer la última. Van a quedar algunas pendientes, a ver si nos hace favor luego de contestárselas a nuestros seguidores de la revista Ley Sí, con mucho gusto, licenciado. Mire, César Parra le dice lo siguiente. Pregunta, cuando el tutor interino da contestación a la solicitud
dentro del término de ley y ofrece pruebas dentro de ellas alguna prueba médica. El perito en materia de psiquiatría deberá de ser externo, particular, o solicitar de igual forma que el juez proporcione algún perito oficial del Poder Judicial, como lo hace en la solicitud dentro de la audiencia preliminar. Nosotros solamente contaríamos con, o sea, nosotros ya tendríamos el dictamen de un perito oficial, mejor dicho, de 2 peritos oficiales. Entonces, si alguien quiere ofrecer un perito, entiendo que es en razón el tutor provisional, entiendo que es porque no está de acuerdo en que a esa persona se le declare en estado de interdicción, supongo. Claro. Entonces, obviamente tendrá elementos para sostener esa circunstancia. Y supongo que es porque él ya tiene un dictamen médico diverso en donde se dice que esa persona no requiere de ser declarada interdicta. Entonces creo que lo conducente sería que pues designara a su perito pues para que otorgue más luz al juzgador en ese sentido de que si realmente tiene los elementos ese perito y los elementos necesarios para emitir un dictamen en donde se diga que no es incapaz esa persona, pues lo conveniente sería que designe un perito particular. Claro. Para que nos pudiera su opinión, porque pues resultaría en determinado caso pues innecesario que designe o que quiera designar al perito oficial, porque al fin y al cabo los peritos oficiales van a determinar de manera imparcial lo que ellos adviertan. Claro. Ellos se van a prestar al arbitrio de las partes. Ellos van a determinar lo que ellos adviertan. Y si es contrario, si hay incapacidad, lo van a hacer saber. Si no hay incapacidad, también he tenido los casos en donde me dicen definitivamente esta persona lo único que necesita es medicarse y con ello es reversible su padecimiento y no necesita un estado de interdicción porque ella o él se puede valer por sí mismo y cumplir con sus obligaciones. Entonces, nuestros peritos siempre nos van a dar, con sus conocimientos, a dar la pauta de lo que ellos observan en la realidad, son veraces y son imparciales. Pero si esa persona tiene la presunción de que el presunto interdicto no es incapaz, bueno, pues yo creo que tendrá los elementos y el perito correspondiente para justificar esa circunstancia y que sería muy interesante. Ya hay algunos comentarios, jueza, quedaron algunas preguntas pendientes, pero Chio le hace un comentario, pero yo creo que es pregunta. En los juicios orales, ¿es posible que el tutor definitivo acepte y tome protesta de su cargo en la audiencia principal? Sí, ¿por qué no? Ok. María Ocadiz, la maestra María Ocadiz, muchas felicidades, su señoría, un placer y deleite escucharle. Gracias por compartir sus conocimientos. Un saludo para mi amiga. De la misma manera, yo le mando un saludo a la maestra, un saludo afectuoso. Y quedamos de un día a comer, pero pues no nos hemos contactado, yo creo que por la pandemia. Jessica Griselda Bosa le dice un orgullo tenerla como juez en el Distrito Judicial de Zumpango. Rubí Zamora dice excelente ponencia. Ivonne Navarro, excelente tema. Y saludos, Andrea Roja envía saludos de Oaxaca. Tiene saludos desde Alejandra Padilla desde Ecuador. Abogado Ricardo Rafael Correa les envía un saludo afectuoso fraternal. Y saludos desde Machala, Ecuador. ¿Algo más que quiera agregar, jueza? Y quiero agregar, bueno, que debemos de ser un poco más conscientes con las personas, con quienes tenemos familiares en alguna situación de incapacidad e incluso de discapacidad, y que si esas personas requieren protección, requieren cuidado, requieren
cuidado en cuanto a sus bienes, no los dejemos en estado vulnerable. Para eso están las instituciones, para eso están los órganos jurisdiccionales. Precisamente existen procedimientos como este, en donde al que pueden acudir y se puede hacer una declaración de estado de interdicción para salvaguardar tanto su vida, su integridad, como los bienes de una persona que no puede valerse por sí misma. Claro que sí, jueza, yo creo que es una buena reflexión. Bueno, pues yo quiero agradecerle, señora jueza, a la licenciada Eva María Zarza Vargas, jueza familiar del Poder Judicial del Estado de México. Le agradezco mucho, muchísimas gracias, jueza, que usted como siempre disponible para todos los temas. Le mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Igualmente, un abrazo para usted. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, buenas noches.